Página 15. Reproducción, crisis, organización y resistencia, 2014. A 100 años de la acumulación del capital de Rosa Luxemburgo. Capítulo 1. El pensamiento de Rosa Luxemburgo y el desarrollo de la crítica marxista. Berlín, vida y muerte de Rosa Luxemburgo en el Chicago de Europa. Edur Velasco Arregui. Investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Doctor en Economía por la UNAM. En los últimos años ha desarrollado investigaciones sobre la problemática laboral, la economía mexicana, las consecuencias del Tlcán y la crítica al neoliberalismo. En el presente trabajo reconstruimos en grandes trazos el almácigo cultural, así como la historia de los primeros trabajos de Rosa Luxemburgo, que preceden a su obra maestra La acumulación del capital. Este gran clásico de la crítica de la economía política es indisociable del Mileux, el ambiance, que acompañó a Rosa Luxemburgo durante sus años de Sturm und Drang, de combate y tempestad, en la capital del malhadado Imperio alemán, y que van desde su arribo a Berlín el 16 de mayo de 1898 hasta la aciaga jornada que culminó con su brutal asesinato el 15 de enero de 1919, cuando su cuerpo sin vida fue arrojado al Landwehr Canal, el camino de agua que cruza Berlín de este a oeste donde hoy emerge su memorial. Desde entonces, al final de la segunda semana del año la ribera del Landwehr se cubre de flores rojas en recuerdo de la vida y muerte de Rosa Luxemburgo y del otro gran líder antibelicista de la época, Karl Liebknecht, una y otro fundadores emblemáticos del Partido Comunista de Alemania. Rosa Luxemburgo a lo largo de los 20 años que se precipitaron desde que hizo pie en la majestuosa Puerta del Sur, de la estación terminal ferroviaria de Berlín-Anhalt-Bahnhof, nunca mantuvo un paradero fijo, dado su continuo ir y venir por la Europa que precedió a la Gran Guerra, así como por los años que permaneció en prisión una vez que estalló la primera gran conflagración mundial. Aún así, la capital del rey fue el lugar donde se encontraban sus libros y una buena parte de sus grandes amores, es decir, fue la ciudad en que residió su alma. 1.1. Berlín, el Chicago de Europa. En 1892, Mark Twain, el afamado novelista norteamericano, asombrado por la emergencia de la colosal nueva ciudad decidió pasar una larga temporada en Berlín, junto con su esposa, y sus 3 hijas, atraído por el imán de la intensa vida cultural de la metrópoli germana. Buscaba también consultar a algunos afamados médicos alemanes para contender con su deteriorada salud, y pasar una temporada plácida para fortalecer la formación musical de sus hijas Susie, Clare y Jane. Primero vivió en un ruidoso departamento cerca del Tiergarten, el gran parque central de la ciudad, que en honor a su nombre, el Jardín de los Animales, congregaba todos los sonidos de la gran selva urbana. Luego se trasladó a un espacio mucho más confortable próximo a la Puerta de Brandenburgo. Para sobrevivir, Mark Twain no dejó de enviar al Chicago Tribune, y a los otros periódicos sindicados para los que escribía en todos los Estados Unidos, una serie de divertidas crónicas sobre su andar por Berlín, en las que iba sutilmente desgranando, como si cayesen inadvertidamente, agudas anotaciones, por aquí y por allá. De ahí surgió el texto, Berlín, el Chicago de Europa. Deslumbrante, agudo, ingenioso. Material invaluable para entender el ambiente del trabajo intelectual y político de Rosa Luxemburgo en las siguientes décadas. Ciudad que la nutrió con toda la potencia de su vida industrial e intelectual. Ciudad que le arrebataría la vida. En la crónica de sus días y pasos por Berlín, Mark Twain recrea para su público una urbe de grandes bulevares, más extensos y amplios que los construidos en París por el barón de Haussmann en la segunda mitad del siglo VI, Harvey, 2006, 107. La poderosa infraestructura de la metrópoli alemana la había convertido en la ciudad mundo del este de Europa.
En Berlín confluían las líneas férreas de una enorme porción de la economía mundo, como arterias que arrastraban hacia su estructurado estómago industrial las materias primas y fuerza de trabajo excedente del triángulo formado en torno a su vértice por los Balcanes, el mar Báltico y el mar Negro, con todo y sus afluentes rusos. Como un inmenso faro iluminaba de modernidad a la otra Europa, la que emergía de la obscura historia labriega, más allá del río Elba hasta alcanzar el Don. Es por ello que Mark Twain no deja de resaltar la masiva presencia de las luminarias eléctricas en las noches berlinesas, en rigurosas filas paralelas por toda la ciudad, que le daban un aspecto fantástico e inigualable por ninguna otra metrópoli de la época. Para Mark Twain, Berlín, como Chicago, pareciera haberse construido de golpe, hacía tan solo unas semanas. Para el gran novelista norteamericano, Berlín era una ciudad nueva y sólida, la más moderna y reciente de todas, al grado de hacer ver a la misma Chicago como una ciudad antigua y venerable, como una prematura anciana. Pudiera ser que Chicago tuviera un aspecto gótico insuperable en los edificios que surgían como modernas catedrales en las orillas del lago Michigan. Pero el conjunto berlinés y su sofisticación tecnológica, la armonía vertiginosa de la capital del Imperio alemán, hacía de Chicago la más anticuada de las dos ciudades gemelas. En el año de la Revolución de 1848, cuando el pueblo berlinés había encarado por primera vez al monarca prusiano exigiendo derechos constitucionales, la ciudad distaba mucho de la que 40 años después conocería Mark Twain. Se trataba de una pequeña villa aislada del mundo, sin servicios municipales, calles sin asfaltar y drenajes que corrían abiertos. El propio Mark Twain recordaba el pasado reciente de la capital de Prusia, un triste conjunto de edificios pobres y maltrechos, rodeado de lodazales. El Berlín obrero de mediados del siglo XIX era el reflejo de la pobreza de la ciudad, conformado por barrios en que se hacinaban no más de 40.000 artesanos y obreros, muchos de ellos aprendices, expulsados del viejo casco de la ciudad, en la que predominaban los comerciantes y la burocracia del Reino de Prusia. En contraste con Londres o París, ciudades cercanas a los 2 millones de habitantes, Berlín languidecía, abrevando su lenta expansión de las migraciones que arrojaba a sus plazas la pobreza rural de la región este de Alemania. En 1850 la población de Berlín apenas rozaba los 400.000 habitantes. En el área metropolitana de Berlín existían alrededor de 40 fábricas de maquinaria, muchas hilanderías y empresas asociadas, 35 fábricas de seda, 22 imprentas de percal, 95 fábricas de telas y un número considerable de fábricas de productos químicos, alfombras y hules, así como no menos de 31 cervecerías. En Berlín vivían unos 40.000 trabajadores fabriles, el 10% de la población, de los cuales unos 20.000 eran aprendices de diversos oficios y, dada la crisis general de los oficios artesanales y la transición a la producción mecánica en masa, solo les quedaba una miserable subsistencia proletaria en el futuro. También había 20.000 sirvientes mal pagados. La pobreza masiva crecía rápidamente durante la década de 1840, el número de habitantes de Berlín aumentó en un 30%, pero el número de personas que recibían ayuda para los pobres aumentó en más del 60%. Casi la mitad del proletariado urbano ya estaba sumido en la pobreza. Casi una cuarta parte de la población de la capital vivía por debajo del umbral de pobreza oficialmente definido, pero Berlín seguía siendo un imán que atraía al subcampesinado empobrecido de todo el este de Alemania. Schulze, 1991. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la industrialización y una inmensa red ferroviaria habían transformado la antigua capital provinciana. Las manufacturas embarnecieron al penetrar las líneas férreas el mercado de los países de Europa Oriental. En abril de 1881, el primer sistema de telefonía urbana comenzó oficialmente su operación.
las llamadas eran conmutadas manualmente y el horario para poderlas realizar estaba restringido a las horas hábiles. En 1890 la Administración Postal, empresa pública encargada del servicio telefónico, autorizó la contratación de mujeres entre las edades de 18 y 30 años para operar los cuadros de interconexión, considerando que podían pagarles salarios más bajos. En 1881, los primeros valientes habían instalado un teléfono. La primera ronda de los abonados al servicio numerado fue de solo 94, pero 10 años más tarde, Berlín poseía 15,000 líneas de teléfono. Después de la exitosa operación de las primeras lámparas de arco en el recinto ferial de Berlín de 1879, Siemens se adjudicó el contrato en 1882 para instalar el primer alumbrado eléctrico permanente en Berlín, en Potsdamer Platz y Leipziger Straße. Berlín se iluminó, Feldenkirchen, 1994. Para 1900, Berlín tenía 70.000 líneas telefónicas frente a las 36.000 de Chicago, duplicando el número de líneas por habitantes a la ciudad del medio oeste de los Estados Unidos, Calvo, 2014. A la par del auge económico de la nueva gran capital europea, la Puerta del Este, las condiciones para los desahuciados que llegaban a ella podían ser durísimas. En las últimas décadas del siglo XIX irrumpen los enormes distritos obreros en los suburbios del Gran Berlín. Los primeros proyectos de vivienda obrera surgen en 1872, cuando el empresario textil Jacques Meyer encarga al arquitecto Adolf Erik Witting el diseño de bloques de apartamentos en un pequeño territorio, en el barrio de Wedding de Berlín. Con una planificación urbana no regulada por la administración civil, y con el objetivo principal de la maximización de la ganancia por ingresos de alquiler, se construyeron los Mietskaserne, las barracas de alquiler, que pronto se convirtieron en el prototipo de vivienda de los barrios obreros de la capital del imperio. Los Mietskaserne, del alemán Kaserne, cuartel, rápidamente se reprodujeron en otros barrios, en respuesta a la necesidad de proporcionar vivienda para cubrir la demanda de habitación por parte de los nuevos trabajadores que buscaban empleo en las industrias de rápida expansión de Berlín. Las rentas eran una verdadera esquilma. En los primeros años del siglo XX, en el número 99 de la calle Skalitzer, en Kreuzberg, el propietario recibió una renta anual de 23,803 marcos de sus inquilinos, el equivalente a 11,7% del costo total de la construcción de la casa. Con muy pocas viviendas disponibles, la clase obrera de Berlín no tenía más alternativa que entrar en algún Mietskaserne. Los altos alquileres en la región podían representar entre el 30 y el 35% del total de ingresos de las familias, 900 marcos al año, por lo que los inquilinos a menudo tenían que recurrir a subarrendar habitaciones y camas para complementar sus magros ingresos. Frisby, 2012, 135. La ciudad estaba dividida de manera radical en las condiciones de vida de los propietarios y las de la clase obrera. Mientras los prósperos dueños del comercio y la industria de Berlín vivían en elegantes edificios que daban a la calle, el resto vivía hacinada en obscuros cuartos internos, en sótanos húmedos de los edificios o en los áticos sacudidos por el viento. Fotos de los primeros años del siglo XX muestran diminutas habitaciones llenas de camas, a menudo con 6 personas o más que viven en una sola habitación, ropas colgadas en los pasillos o apiladas en las esquinas. Para los berlineses era clara la diferencia entre los barrios florecientes de la ciudad como Grunewald o Lichterfelde, y los espaciosos apartamentos en Tiergarten o Charlottenburg, y los barrios de la clase trabajadora como Luisenstadt, ahora Kreuzberg, y Wedding, a partir de los cuales se extendía el cinturón proletario de la ciudad. En muchas de las barriadas obreras las esposas participaban de la vida fabril, desde su casa, cosiendo prendas para la industria textil. En 1905,
mientras que la clase media de Tiergarten tuvo una tasa de mortalidad infantil de 5.2%. En el barrio obrero de Wedding 42% de los recién nacidos murieron antes de cumplir un año, SNUR, 2012. La pobreza severa de los trabajadores berlineses coincidía con una formidable secularización de su cultura. Berlín contaba con una poderosa prensa, que circulaba por toda la ciudad rompiendo lanzas en torno a todos los temas, acompañada por un amplio público de ávidos lectores dado que la tasa de alfabetización abarcaba a la inmensa mayoría de la población, casi la totalidad, lo cual contrasta con la tasa de analfabetismo de los propios Estados Unidos que era de más del 30% entre la población adulta de fines de siglo. También resulta sorprendente el escaso peso de la vida religiosa entre los trabajadores, donde tan solo el 6% de ellos acudía regularmente a ceremonias religiosas frente al 37% en la ciudad de Nueva York. En 1900 las personas se clasificaron como 84% protestantes, 10% católicos romanos y 5% judíos. Si las clases media y alta de Berlín se asumían como devotos protestantes, la obrera se había secularizado de manera notable. Cuando los trabajadores se trasladaban a Berlín, en el caso particular de los protestantes, en poco tiempo abandonaban sus prácticas religiosas. Los sindicatos promovían un abierto anticlericalismo y denunciaban a las iglesias protestantes por situarse siempre al margen de las necesidades de la clase obrera. Los obreros católicos permanecían un periodo más largo apegados a la iglesia, en parte por sus liturgias y prácticas atractivas para los trabajadores pauperizados. La asistencia de adultos a los servicios religiosos dominicales era de 6% en Berlín, frente a 22% en Londres y 37% en Nueva York, Cleod, 2003, 148. Durante su estadía, Twain observó la inconformidad abierta de los trabajadores de Berlín, los mejor organizados de Europa, bajo la forma de violentas protestas en el centro de la ciudad. Detrás de su aparente armonía, la ciudad encerraba dos mundos contrapuestos, tal como Chicago había mostrado al mundo, unos años antes, durante el juicio y ejecución de los mártires obreros en 1886. Por ello, que Twain afirmara que Berlín era el Chicago de Europa tenía, entre líneas, un juicio severo sobre las potentes contradicciones que albergaba y cómo el orden militar de la ciudad apenas lograba contener. Había rasgos particulares entre las formas de subsunción del trabajo en Chicago y Berlín que es necesario tener presentes al establecer el contraste. Mientras en Berlín el control derivaba de un proceso riguroso de organización estatal de la reproducción de la fuerza de trabajo, desde las escuelas de oficios para la formación de trabajadores calificados al incipiente régimen de seguridad social, en el caso de Chicago, la tierra de la primera línea de montaje. El control dependía de una creciente descualificación de la fuerza laboral y el uso de la violencia privada, como insumos de mercado, no derivados de una red pública de control. Baste señalar que el conjunto de empleados municipales en Berlín alcanzaba a 20.000 personas, de los cuales 6.000 estaban encuadrados en diversas corporaciones policíacas o de seguridad pública. El propio Mark Twain contrastaba el orden marcial de los bomberos de Berlín, y su eficacia, frente al despliegue ruidoso e improvisado de su contraparte en Estados Unidos. Mientras los bomberos norteamericanos eran en muchas localidades servicios locales de asistencia privada, y en más de un caso vinculados con el crimen organizado, los servicios contra incendios de la capital alemana eran empleados públicos encuadrados militarmente, Owell & Moore. 2010, 4. En Berlín el Estado desplegaba un poderoso control preventivo sobre las clases peligrosas. En Chicago, la violencia era un insumo recurrente que se encontraba disponible en el mercado a través de los gángsters, como en otras ciudades estadounidenses, para contener la rebelión de los trabajadores.
El año de 1892 fue particularmente severo en la represión a grupos de trabajadores inconformes, mineros de Tennessee y Coeur Idaho, obreros en protesta en Buffalo, New York, trabajadores del acero en huelga de Homestead, Pensilvania y los huelguistas de New Orleans, Falcon Goldman, 2008. En relación a la fascinante capital del Imperio alemán, en aguda síntesis, Mark Twain afirmaba: para recapitular, Berlín, es la más innovadora de las ciudades que existen sobre la Tierra. La más ordenada, clara y transparente. Ninguna otra ciudad tiene un aire de amplitud tal, libre de todo hacinamiento, ninguna otra ciudad tiene tantas calles rectas y con Chicago disputa la primacía mundial por la rapidez de su crecimiento fenomenal y su desarrollo, impetuoso, en todas las direcciones, devorando superficies extensas. Las dos ciudades tienen al final del siglo la misma población, podemos decir 1,5 millones, y ambas comparten el rasgo de haber dejado de ser, en tan solo 15 años, ciudades medias, para convertirse en metrópolis, en los gigantes que son ahora. Berlín es el Chicago de Europa. Berlín es el centro luminoso de la inteligencia, un lugar en el que la investigación en todos los campos de la ciencia tiene la posibilidad de alcanzar lo que se proponga. Berlín es una ciudad fantástica llena de nuevas perspectivas. Aquí se estudia y enseña todo lo que puede estar a nuestro alcance. Y Twain concluía esta aguda observación sobre el peso de la ciencia en el desarrollo del poderío económico alemán con ironía: no hay nada en el mundo que no se pueda aprender en ella, excepto, desde luego, la propia lengua alemana. Twain, 2013. Traducción propia: Berlín era el mejor lugar para un espíritu indómito y anhelante de conocimiento como el de Rosa Luxemburgo. Era el gran teatro del mundo en el que se definiría su destino, como lo demostraron los grandes acontecimientos del siglo XX. Una ciudad de las luces, con todo lo necesario para la investigación de frontera. Fue, por tanto, en Berlín, en donde el pensamiento de Rosa Luxemburgo, parafraseando a Mark Twain, alcanzó en el terreno intelectual, a partir de una poderosa voluntad, todo lo que se propuso. Y lo hizo escribiendo en alemán, saltando la barrera que Twain consideraba infranqueable. Página 24.